Muy buenos días. Hoy, en el día 210, leeremos los capítulos 50, 51 y 52 del libro de Isaías. Comencemos. Así dijo Jehová: ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Porque cuando vine no hallé a nadie, o cuando llamé nadie respondió. ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? No hay en mí poder para librar. He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto, sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Visto de oscuridad los cielos, y hago como cilicio su cubierta. Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas, andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Ahora leeremos el capítulo 51. Oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Jehová Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. Cercana está mi justicia, ha salido mi salvación, y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí me esperarán los de la costa, y en mi brazo ponen su esperanza. Alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes. Porque como vestidura los comerá polilla, como a lana los comerá gusano. Pero mi justicia permanecerá perpetuamente y mi salvación por siglos de siglos. Despiértate, despiértate. Vístete de poder, oh brazo de Jehová, despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? Ciertamente volverán los redimidos de Jehová. Volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido oirán. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo del hombre que es como heno? Y ya te has olvidado de Jehová tu hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente el furor del que aflige.
cuando se disponía para destruir. Pero ¿en dónde está el furor del que aflige? El preso, agobiado, será libertado pronto. No morirá en la mazmorra, ni le faltará su pan. Porque yo, Jehová, que agito el mar y hago rugir sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos y extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra, diciendo a Sión, pueblo mío eres tú. Despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. De todos los hijos que dio a luz, no hay quien la guíe, ni quien la tome de la mano de todos los hijos que crió. Estas dos cosas te han acontecido, asolamiento y quebrantamiento, hambre y espada. ¿Quién se dolerá de ti? ¿Quién te consolará? Tus hijos desmayaron, estuvieron tendidos en las encrucijadas de todos los caminos como antílope en la red, llenos de la indignación de Jehová, de la ira del Dios tuyo. Oye pues ahora esto, afligida, ebria y no de vino. Así dijo Jehová tu Señor y tu Dios, el cual aboga por su pueblo. He aquí he quitado de tu mano el cáliz de aturdimiento, los sedimentos del cáliz de mi ira. Nunca más los beberás. Y lo pondré en mano de tus angustiadores que dijeron a tu alma, inclínate y pasaremos por encima de ti, y tú pusiste tu cuerpo como tierra y como camino para que pasara. Ahora leeremos el capítulo 52. Despierta, despierta, vístete de poderoso, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete el polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión, porque así dice Jehová. De balde fuisteis vendidos, por tanto, sin dinero seréis rescatados. Porque así dijo Jehová el Señor, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Voz de tus atalayas, alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Apartaos, apartaos, salid de ahí. No toquéis cosa inmunda, salid en medio de ella. Purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová, porque no saldréis apresurados, ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará de las muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Ahora yo quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos acerca de estos 3 capítulos que hemos leído. En el capítulo 50, el Señor nos hace un llamado a confiar en Él, a mirarlo a Él, a dejar a un lado nuestra maldad, a entender que esa maldad que a veces hemos concebido en el corazón nos engaña, y que realmente la maldad nos trae mal a nosotros. Y eso lo vemos en el versículo 1, ya que en el
versículo 1 de este capítulo 50, la palabra de Dios nos dice así: así dijo Jehová, ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos y que por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que nos ha sobrevenido, las situaciones difíciles, no las merecemos. Han sido por nuestras maldades, han sido por nuestras rebeliones. También vemos que hemos despreciado a Dios. Y eso lo vemos en el versículo 2, que dice así: porque ¿por qué cuando vine no haya nadie? Y cuando llamé nadie me respondió. Eso pasa hoy en día. Dios nos está buscando y Dios está buscando quien le escuche, quien se acerque a Él. Y hoy en día tampoco encuentra quien lo haga. Él está cercano para salvarnos y lo vemos en el versículo 8, que dice así: cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. Si tú quieres encontrar verdadera paz en tu corazón, ven al Señor. Él está cerca de ti. Él puede salvarte. Él podrá ayudarnos para que nadie nos condene. En el versículo 9 dice así: aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? Muchas veces sentimos que esa culpa llega al corazón, pero cuando tú y yo le abrimos el corazón al Señor, Él nos perdona y no hay quien nos condene. Y en el versículo 10 al 11 podemos ver un llamado a confiar en Dios y no en nosotros mismos. Por eso llamé este título, llama a confiar en Dios y no en nosotros mismos. Ahora vamos a mirar lo que el Señor quiere hablarnos en el capítulo 51. En el capítulo 5 vemos al Dios que nos levanta de la nada. Y eso lo vemos en el versículo 2, porque en el versículo 2 la palabra nos dice, en este capítulo 51, dice que miremos cómo Abraham, nuestro padre, y Sara, que nos dio a luz, que no eran más que uno solo, Él los llamó, los bendijo y los multiplicó. Quizás estamos pasando por momentos difíciles donde no hay nada, no hay, toca empezar de cero y Dios puede levantarnos. Solo en Dios está el consuelo y eso lo vemos en el versículo 3, que dice así: ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso. Solo Dios puede consolarnos verdaderamente, solo Él puede traer consuelo a nuestra vida. Y es hermoso como Él quiere guiarnos a través de su palabra, como en el versículo 4 dice que Él ha puesto esa ley para guiarnos, para conducirnos. Y en el versículo 5 nos dice que es en Él donde hay toda esperanza. Es en Él donde usted y yo podemos confiar. Dice: cercana está mi justicia, salir mi salvación, y en mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí me esperarán los de las costas y en mi brazo ponen su esperanza. Si tú quieres encontrar la verdadera esperanza, la encontrarás solo en el Señor. Y además porque solo Él es trascendental. El versículo 6 nos muestra que las cosas acá en la tierra son como humo, pero Dios permanece. Si confiamos en Dios, nosotros no vamos a tener que temer al hombre. En el capítulo 52, Él nos hace un llamado a despertarnos como iglesia. Dice: despierta, despierta, porque a veces como iglesia estamos dormidas, porque a veces como iglesia no queremos entender y no queremos comprender estos tiempos que estamos viviendo. También nos hace un llamado a apartarnos del mundo, porque dice: apártate, apártate. Que nos apartemos de la iniquidad, nos apartemos del mundo, nos apartemos de lo que este mundo nos ofrece, de las filosofías, de todo esto que nos arrastra. Y también nos invita a adorarle, porque dice: cuán hermosos sobre los montes, en el versículo 7, los pies de aquel que trae buenas nuevas, y se refiere a Cristo. Aquel que trae la paz, aquel que anuncia la paz. El único que puede traer buenas noticias es Cristo, porque su noticia es que Él puede perdonar nuestro pecado, que es la raíz de todo los males que nos han sobrevenido. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta: ¿estás dispuesto a despertar, a creerle al Señor, a mirarlo, a adorar a aquel cuyo calzado es hermoso, porque se acerca a ti? ¿O permanecerás endurecido en tu corazón? Te deseo un feliz día y que Dios te bendiga.